Bueno, y no quedó nadie sin nombrar, ¿no es cierto? Están todos. Claudio. Bueno, vamos al grano. Yo qué sé, una serie de collages como de costumbre hago siempre. Poné la primera y ahí empieza el tema. O sea, ese es un cuentito. Las parejas son como las culturas son como las parejas. El resultado de la unión de dos diferencias. Cuando una pretende dominar a la otra, se da la colonización. Como la nuestra nació de esa colonización, es bueno que dejemos de revestirnos de ella. De este origen deriva lo que dijo Kuch, que es, los argentinos parecemos los parias de los modelos, en vez de ser los creadores de él. Lo buscamos con ahínco para evitarlo. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos estamos revistiendo culturalmente. Adelante. Entonces, seguir revistiéndonos de la modernidad que nos colonizó no es ponerse una careta, pero desecharla, no, porque forma parte del origen de nuestro mestizaje. Es nuestro padre que se cogió a la India. Sí, como decía Kurz, fagocitarla para generar nuestra propia cultura, que es cultivo. Aprendamos que cultura no es revestirse, ¡ay, qué bien, mirá esto! No, 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 es cultivo, o sea, sembrar, escondido, abajo. Los demás ni miran, porque el que siembra, el otro está en la disposición. Bueno, a ponerse las servilletas, les digo, el cinturón, ya que a alta velocidad. Desde aquí miraremos el origen y el proceso de ese padre que violó a América y a la indígena americana. ¿De acuerdo? Adelante. ¿De dónde digo que todas las culturas se forman en base a dos diferencias? La cultura europea le pasó lo mismo. El encuentro de dos cosmovisiones que originaron la cultura europea. La cosmovisión aria, eminentemente binaria. De ahí derivan las matemáticas. Uno no es dos. Bueno no es malo. Esto. O sos bueno o sos malo. O sos santo o sos demonio. El alma psiquis es una cosa divina que tenemos adentro que es inmortal. Y la psiquis, el cuerpo, es soma, o sea, es una cosa que se muere. La cosmovisión semita ternaria, que después derivó en el judeo-cristianismo, habla de tres elementos. Pasar, que no dice cuerpo, sino carne, el hermanito cuerpo, carne. Nefe, mi nombre. Yo me llamo Claudio. Ruach, el soplo de Dios. Y yo muchas veces siento que a veces no hablo yo o habla otro. Y cuando quiero a alguien, siento que el otro me pasa algo. Y que es algo que pasa. Miren lo que decía Dussel, de lo que poco se habla hoy día. En la dialéctica, de dos polos opuestos, Enrique Dussel, en los caminos de liberación latinoamericana, planteó la analéctica, no la dialéctica, que es típicamente aria, sino la analéctica. ¿Qué significa eso? Salto abierto más allá de los opuestos, camino en espiral. Allá abajo puse la última capillita que hice porque es para adentro y para afuera. Adelante.
¿Qué pasó con el famoso compromiso constantiniano? Diocleciano y Tertuliano. Diocleciano estaba meta a matar cristianos por todos lados, sobre todo se peleaba con Tertuliano. Miren lo que decía Tertuliano. ¿Qué hay de común entre Atenas y Jerusalén? Entre la academia y la iglesia. Nuestra doctrina viene de Salomón, que nos enseñó a buscar a Dios con el corazón sencillito. Tanto peor para quienes han inventado un cristianismo estoico, platónico y dialéctico. Resultado. Ese encuentro entre dos diferencias originó la cultura europea. Luego de 2 siglos de persecución por parte del Imperio Romano, se produjo el compromiso constantiniano, donde la visión aria deglutió a la judeo-cristiana y generó la cristiandad. Deglutir se la morfó. Muy piola fue Constantino, porque Constantino decía, total, los cristianos, viste, tenían los bárbaros que lo estaban invadiendo, y muchas veces habían aparecido grupos de cristianos que le decían a los bárbaros, paren muchachos, tranquilícense, y entonces los lograban parar. Y entonces Constantino dijo, ojo muchachos, que estos tipos nos van a servir. Entonces, ¿qué hace? Compromiso constantiniano, pero yo mantengo el poder de alguna forma. Resultado, arquitectura a la que yo siempre me refiero. La arquitectura no elige los templos, elige la basílica, que era el edificio político. Pero ¿qué le hace? Le saca uno de los ábsides, ven allá abajo, al costado, le saca uno de los ábsides y le dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué significa esto visualmente? Para que no dejemos de empezar a entender la visión de las cosas. Al sacarle uno de los ábsides, obligo a entrar por la punta. Al obligar a entrar por la punta, obligo a caminar. Allá al fondo está el reino de Dios. Ya no es como era antes la basílica, allá arriba, que uno entraba y eso era Dios, el Estado romano. Pero le obliga a los cristianos a usar la basílica. Luego, para ser cristiano y poder salvarse, hay que meterse adentro de la basílica. Adelante. Espera. Fíjense lo que decía Lucero en el 74. ¿Lo pueden leer? Porque yo muy chiquita para mí. Enrique Dussel, en 1974, describe este momento. El compromiso constantiniano constituyó una nueva cultura, la cristiandad, que mezcló lenguas, instrumentos lógicos, sistemas económicos, políticos, pedagógicos, eróticos. Esta culturización inevitable para la convivencia, después de años de persecución, encerraba una trampa, el dualismo antropológico básico de la cosmovisión aria, dominante en el Imperio Romano. Terminó por encerrar y dominar la cosmovisión judeo-cristiana. Sí. Bueno, vamos a seguir rápido. San Agustín hablaba de las 2 ciudades, porque él había sido educado en el maniqueísmo de Maní. ¿Quién era Maní? Un tipo que no aceptaba el cristianismo esatrí, sino que estaba dualista. Y ahí se educó San Agustín. Entonces San Agustín no sabía cómo hacer, ¿no?, con el pensamiento, y entonces queda de alguna forma atrapado en ese pensamiento. Y entonces plantea las 2 ciudades, el reino de Dios y el reino de la tierra. Y entonces se crea en la Edad Media los feudos y los monasterios, como 2 ciudades, una anticipadora de ese futuro reino de Dios y la otra con abarcantes y abarcados, o sea, con gente que estaba bajo mi servicio, creando los feudos. Sin embargo, las monasterios, fíjense, porque esto va a ser importante para ver y después lo que hace Felipe II. Sin embargo, la iglesia está al costado,
y el claustro está al medio, ven la plantita esa que está abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia es un instrumento, pero no es el lugar de Dios. El lugar de Dios es el encuentro del claustro, donde yo me encuentro con el otro. Adelante. ¿Qué pasa con el gótico? Evasión hacia arriba. El reino de Dios está arriba. La tierra es un valle de lágrimas. Todas las relaciones entre las personas se dan hacia arriba. Acá abajo no hay. Y abajo la luz estaba arriba también. Hasta que en el gótico más nuevo, el último, empieza a estar la luz abajo y empieza a mostrar los artesanos y la vida cotidiana de las ciudades nuevas. Adelante. ¿Por qué lo cito a Joaquín del Fiore? Yo ni me acordaba. Y de golpe un tal italiano, ¿no? Que escribió Creer que se cree, que es Batismo, que es actual, que es un político italiano. En el libro ese Creer que se cree, porque es un tipo que está ahí, encima es homosexual, está ahí, y lo cita a Joaquín del Fiore por esto, porque fue el primer tipo antes de Francisco de Asís, ¿no?, que se le ocurrió plantear un proceso histórico que Dios nos tiene como previsto, en el cual hay una etapa que es de la niñez, una etapa de la adolescencia y una etapa de la madurez. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu. En la cultura europea, su etapa juvenil la encarna San Francisco. Adelante. San Francisco es la etapa del Hijo. Acuérdense la historita, siempre la historita es que él estaba, el viejo se va a comprar cosas, él atendió un local que te vendía ropa, y el viejo se va a buscar, se tiene que ir, lo deja a cargo a San Francisco. San Francisco está con la caja vendiendo cosas. De golpe viene un tipo pordiosero, y el pordiosero le pide algo. Y él le dice, bueno, te doy una ropa. No, yo lo que necesito es dinero porque no tengo para comer. Abre la caja y te da toda la caja. Cuando viene el padre casi lo mata. Lo encierra en el sótano por 2 meses, le da agua nada más, y a los cabros de 2 meses lo saca afuera. ¿Qué hace San Francisco? Se desnuda. Sale afuera y le dice, Bernardone, ya no sos más mi padre. El único padre que tengo es Dios. Y salió desnudo cantando en lengua provenzal, que era la lengua franchuta nueva. Ahí ven, ahí abajo, cuando el cura viene y lo tapa porque estaba en bola. Fíjense al lado, arriba, en las catedrales góticas, las imágenes están pegadas a la estructura del edificio. Las nuevas empiezan a soltarse. Nace la autonomía. Las iglesias franciscanas, las columnas están en el medio del recinto. ¿Qué quiere decir? Se liberan de la pared. Son personas ya. La autonomía. Adelante. Pero vamos a ver y ir viendo estas 3 etapas. La etapa del Padre es la etapa de la ley. La ley, vino Jesús y dijo, el hombre no está hecho para la ley, sino que la ley está hecha para el hombre. El sábado no está hecho para el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado está hecho para todos. Entonces, sin embargo, la etapa del Hijo, y esa, sin embargo, vino a decir eso Jesús, porque la etapa del Padre se transformó, como decía Nietzsche, en la etapa del camello, o sea, del siervo y del esclavo. Y la etapa del Hijo empieza a tener un problema, que el Hijo, en su autonomía, se cree medio Dios. Y entonces, ¿qué hace? El Renacimiento europeo
el hombre se pone en el lugar de Dios y monta un escenario donde representa su mundo ideal. Nace el patio de objetos. Sujeto-objeto. Patio-objeto. Yo lo miro afuera y esto se tiene que modificar porque es un lío. La ciudad es un quilombo. Es lo que decía Descartes. Calles curvas, torcidas, una miércoles acá y no, hay que limpiar todo esto, no puede ser. La Tierra deja de ser el centro y todo gira alrededor del Sol. ¿Qué es el Sol? Es la razón del hombre, que ha tomado el lugar de Dios. En su autonomía, el hombre, hijo, se siente autónomo, como muchos hijos nuestros, se aburren de los viejos, basta, y se quieren liberar, y hacen bien. Surge entonces que la desterritorialización, el hijo se va de la casa, quiere viajar, etcétera, moverse, incluida la Iglesia romana que se hace universal. Fíjense abajo y surge también la belleza ideal de la mujer, porque si esto era torcedora hay que ponerse una linda nariz, hay que empezar, vienen los modelitos de mujer. ¿Y qué hace el papado? El papado es un plato ver la evolución de San Pedro que se construye encima de una de las basílicas viejas que había. Entonces el Papa dice, no, la Iglesia es un objeto universal, es para todo. Y entonces Bramante hace una cruz, ya no latina, sino una cruz griega de patitas iguales, con entrada por las 4 puntas. ¿Qué quiere decir? Que yo soy universal y yo soy el centro de la verdad. Y me hago universal. A la vez me territorializo porque me considero universal. ¿Qué hace Miguel Ángel después? Porque el otro se murió y había que juntar guita. Y como había que juntar guita para construirla, entonces, ¿qué hace? Y el Papa se le ocurre vender indulgencia. Entonces viene Lutero, ve eso y dice, no, mío, este tipo es un hijo de su madre, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? ¿No? Y entonces el Papa lo llama a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel se empieza ya a dar cuenta que la cosa no es tan clarita y que a la vez la Iglesia romana, para todo lado del mundo no, porque ya tenían el conflicto con los luteranos, y entonces dice, bueno, la entrada es por acá, y pone una sola entrada. Y después viene Maderna, ¿no? Y ya el Papa está medio problematizado por los líos que tiene, y entonces dice, bueno, hay que estirar la pata para abajo, como en la última de ahí, estirar la pata para abajo porque hay que decir, el reino de Dios no está todavía, hay que caminar un poco, muchachos, ¿no? Y después, como tenían poco atractivo, había que hacer unos brazos grandes para meter a la gente adentro. Y entonces Bernini le hace adentro, que lo vamos a ver después, unos brazos grandotes para atraer a la gente. Adelante. ¿Qué pasaba al mismo tiempo? El Renacimiento, a continuación viene lo que se llama el manierismo. ¿Qué es el manierismo? El manierismo es la sensación de que el mundo ideal no se puede lograr. Que ese mundo del hombre que quería hacer todo, de territorializar y poner la mujer ideal y todas las cosas, no es verdad. Entonces hay que hacer la escenografía. Entonces fíjense, la iglesia se transforma, allá arriba hay una esquelita, ¿no? El azulcito vendría a ser el lugar del altar y el otro es el lugar de los espectadores. Los católicos se transforman en espectadores de un escenario donde se representa la cena. Resultado, hay el comienzo de la esquizofrenia. La cena común se transforma en espectáculo y de la comunidad en espectador. Adelante. Mientras
los luteranos, que juegan al final en lo binario, porque hay que estar contra el Papa. Entonces y al final, ¿no?, vuelven a caer y crean un sistema también rígido de por sí. Pero estaban triunfando bastante en Inglaterra. ¿Qué les pasa en Inglaterra? Que de golpe el rey se transforma en papa y él funda el anglicanismo. Y entonces los protestantes, los puritanos dicen, no, basta, venimos acá, queremos hacer una sociedad de hermanos, de hijos libres, de hijos independientes. ¿Qué me van a poner un padre de nuevo? Si nosotros queremos saber que los padres no estén mal, que me dejen ser libres. Entonces tienen una sociedad de hermanos. Rajan a Norteamérica, fundan los country, que eran los lugares donde trabajaban la tierra, pero iba la mujer, el marido, los hijos, los parientes, con el asado, con la asada, con la pala, con las semillitas, y plantaban. Y al indígena, ¡fua!, lo empujan. No se quieren mestizar. No, ellos no. Nosotros sí, pues somos libres. Y crean lo que es el sistema realmente dominante de lo que fue la sociedad, que hacían contrato, contrataban para eso. Y por otra parte, eliminan a quién? Al sacerdote, basta, que está dependiente del Papa. Y entonces, ¿qué crean? El profesare, el profesional, el especialista en una materia. Ese es el verdadero tipo que va a trabajar con la gente desde su especialidad. Fíjense que Norteamérica, y vamos a ver qué le pasa a España, contrariamente a lo que le pasa a España, ¿no?, tienen los country y después los centros de abastecimiento, donde van a comprar los productos que necesitan, esto, lo otro, ¿no? Entonces los centros de abastecimiento son como Pensilvania, que son centros de comerciales, puramente comerciales. Entonces no tienen ningún sentido simbólico. En cambio, de vez en cuando, para darle un poquito más de importancia, crean el Square. Pero el Square, fíjense que es una plaza, pero que está atravesada por dos arterias importantes. Luego, si uno tiene una plaza atravesada por dos arterias importantes, la plaza como espacio se pierde, porque está atravesada. Veamos ahora lo que pasa con España. Aquí vamos. Nuestros queridos reyes católicos se apropian de la iglesia, la ponen en el centro, esta es mía, yo soy el que la voy a trasladar, hacen un cuadriculado, nos cuadriculan a todos y nos meten en la cuadrícula, y en la plaza, ¿qué ponen? El poder, el teatro, la iglesia, la asamblea y la administración. ¿Qué es lo que tenemos? Es el símbolo del poder. Todo lo demás se cuadricula y se va entendiendo la cuadrícula para que uniformizar y civilizar a los bárbaros que andan por ahí despelotados en sus carpitas haciendo cualquier cosa. Adelante. ¿Qué le pasa a Europa en el barroco? Vieron que en el manierismo ya empieza la esquizofrenia, en el barroco se produce del todo la esquizofrenia. La fuga hacia arriba, fíjense las figuritas arriba de las mujeres, todas miran para el cielo. Las catedrales adentro, miran todos, son como claustros cerrados que solo miran arriba. Borromini y su iglesia es una luz que viene de arriba. Y de golpe aparece una fachada para afuera, que no tiene nada que ver con el interior. La fachada, esas puertas que ustedes ven en esa iglesia, ¿se creen que dan adentro? No, no dan luz ni nada. Entonces acá empieza la dicotomía entre el mundo exterior y el mundo interior. Y acá viene la esquizofrenia.
entre el hombre metido para adentro y el mundo social puesto afuera. Ven allá, abajo es el esquema. Acá, ahí está San Pedro, que abre la elipse, abre las cosas, porque a la vez la elipse significa la luz y la sombra, o sea, empezamos a aceptar que hay claroscuro, o sea que no todo es bueno, sino que a la vez es malo, y entonces, bueno, esto si uno leyera filosofía se encuentra con Leibniz, que dice que el punto de contacto entre el afuera y el adentro, para que no se dé la esquizofrenia, se llama la armonía preestablecida por Dios. Es el punto de tangencia entre la elipse y la hipérbola para afuera. Adelante. Bueno, la iglesia empieza a perder poder. Y en su lugar empiezan los reyes. Y los reyes aparecen como una cupulita más importante, pero empieza lo que se llama la homologación. Fíjense lo que decía Foucault. Ese rectángulo intemporal en que los seres, despojados de todo comentario, de todas circunstancias, se presentan uno al lado de otro, de acuerdo con sus rasgos comunes y portadores de un solo nombre: vertebrados, invertebrados, proletarios, burgueses, ventanitas, puertitas, clasificación, homologación. Hay que homologar. Adelante. Y se da la Revolución Francesa, que a la vez viene de decir, basta de lo de arriba, basta de las señoras encerradas, de la aristocracia encerrada en los palacios, mirándose al espejo. La realidad es lo que está afuera, lo urbano, lo social, es lo que importa, lo que está afuera. Entonces, si a lo que está afuera es lo que importa, todo lo demás, el Dios, pues soberano, se acaba, se instala la diosa razón, la razón en la que va a determinar el camino, y por otra parte, a la vez se da la independencia norteamericana y se comienza la gran desterritorialización, porque esto es universal. El nuevo método para globalizar el mundo es el esquema mental de la diosa razón instalada por el pensamiento europeo para globalizar el mundo. Desterritorializar, por eso Ledoux allá arriba inventa la primer construcción que hace, que es un círculo para un pobre campesino, le hace esa casa. Y no hay peor cosa menos territorializada que una pelota de fútbol. Adelante. Y empezaron las barricadas de quién, y esa lucha entre la burguesía autónoma, libre, la que creaba la ley, que razonaba todo, que desde arriba construía, ¿no? Y el burgués, el proletario, que había sido hijito del pobre campesino que habían terminado viniendo a la ciudad porque ya no le daba las cosas, ¿no? Y entonces la prole, los prolecitos que estaban laburando, y entonces empiezan a rebelar. Ahí es donde surge el pensamiento de Marx, donde surge la lucha entre el anarquismo, el pensamiento de Marx y los pensamientos lasallanos, que son más todavía de capitalismo de Estado, y Marx está fluctuando entre esas dos posiciones, porque él decía, al Estado, educación por el Estado, por favor, al Estado hay que educarlo, comunidades o cooperativas a cargo del Estado, por favor, las cooperativas se tienen que organizar y cuestionar al Estado, etc. Eso lo decía en la crítica al programa de Gotha, que fue uno de los últimos libros que escribe Marx, que Engels se lo publica 20 años después con modificaciones. Bueno, adelante. Y perdón,
Y entonces viene Hauptmann y hace los machetazos, abre las grandes arterias, los grandes bulevares, y llegan a la Argentina. Desde luego a nosotros nos llegó la Avenida de Mayo, etcétera, etcétera, que abre la Plaza de Mayo, que conecta con el Congreso, etcétera. Bueno, los machetazos, a romper todo, porque acá estamos nosotros, así como hicieron esto, después vinieron las autopistas, que también machetearon, pasaron por arriba, y ahí abajo la gente viviendo abajo como puede. Adelante. ¿Qué surge en este momento también? La idea de qué hacer con los proletarios. Y entonces surgen las ideas de los falansterios, de encerrarlos en comunidades cerradas, que eran los falansterios, que eran lugares de grandes hoteles, digamos de alguna forma, que los quería uno poner de acuerdo. Qué gracioso. Querían crear una comunidad, pero de tipos totalmente aislados. Y encima robotizado. Porque el laburo es la cadena de montaje, el laburo, las viviendas son tiras de vivienda, y el despliegue del conocimiento de la modernidad termina en el profesor, que desde arriba diseña y lo demás repite. Adelante. Y llegó la Belle Époque. Los grandes bulevares es el sueño de la burguesía europea. Se mueve, toman el cafecito en la vereda, ven pasar los carruajes, dale que va, con sus peinaditos, con sus colitas atrás, las mujeres. Es la belleza, los espejos adentro de los salones de café. Se ven a ellos mismos, se ven pasar. Qué lindo que es. Adelante. Y la diosa razón europea goza de la total transparencia. Se cree que el mundo ya ha logrado ser transparente, es totalmente transparente. Los grandes centros de exposiciones que intervienen en todos lados, todo lo demás. Pero resulta, esto es así. La burguesía, como el espacio, ganó el espacio urbano, pero había dejado abajo, no estaba esa prole robotizada, esa tenía que hacerse transparente y estalló. Adelante. Y el estallido de la cultura europea llegó mientras estaba paseando en el Titanic, la vieja Europa, crachó, se hundió. Y entonces ustedes ven la pintura, ¿por qué se desintegra? ¿Por qué las figuras se rompen? ¿Por qué la arquitectura estalla? Es una granada la planta esa de la arquitectura de Mies van der Rohe. Era hecha en el año 19-20. ¿Qué es una granada? Estalló. Adelante. Mientras Europa Central se debata en su guerra civil, el relato de la sociedad dividida en dos encuentra su oportunidad en la Rusia zarista del Este. ¿Qué quiere decir sociedad dividida en dos? Entre burgueses y proletarios. O sea, y vamos a ver cuáles son los dos grandes relatos que nos entrega la sociedad europea. Como herencia, aunque ya hoy día prácticamente no vive, es un despido. Adelante. Y acá al mismo tiempo surge lo que es el año 20. ¿Qué es el año 20? Entre el 20 y el 30 surge lo que es en base a qué reconstruir, en base a la razón. Y la razón que dice, y bueno, tenemos las esquirlas que quedaron por ahí. Acá hay un pedazo de pata, acá hay un pedazo de esto, acá hay otro pedazo. Rejuntémonos en base a la función. Lo mismo se hace con los empleados. Si este empleado no es funcional, fenómeno. Si no, no sirve. O sea, todo se transforma en funcionalidad. Si es funcional, bien. Las máquinas se separan colores, las sillas, fíjese, estas sillas ya son funcionales.
Ya no es el trono de antes que todavía tienen los jueces acá en la Argentina, ¿no? Adelante. Y los años locos, al mismo tiempo que se daba la funcionalidad, se daba un movimiento de rebelión contra la funcionalidad. Y fíjense, arriba una plancha con pinches. ¿Para qué sirve la plancha con pinches? No sirve. Uno quiere planchar, rompe la ropa. ¿Por qué es que hizo? ¿Por qué Dalí hizo eso? ¿Por qué hizo un reloj que roto y desconectado? ¿Por qué un reloj que está doblado? No sirve. Es antifuncional. Entonces uno empieza a entender qué es el surrealismo. El surrealismo es un ataque a la funcionalidad. No acepta el mundo funcional. Y se rebelan como el chico que en la casa no le gusta lo que está diciendo los viejos, y los viejos le dicen, no, pero no pongas el codo en la mesa. El chico agarra, pone las patas arriba de la mesa y dice, ¿qué importa, viejo? Aguantátela. Adelante. Y las mujeres con el pelito a la garzón, la liberación femenina, etcétera, etcétera. Y el Charleston. Frente a eso, del 20 al 30, en el 29 se produce la crisis norteamericana. Y empieza Europa a sentir un problema tremendo. Esa cosa individualista, total, de liberación, dale que va, de autonomía total, no va. Crea un caos. Y entonces surgen los poderes autoritarios y se restituye el padre. El New Deal de Roosevelt, el nacionalsocialismo ario en el centro, y Stalin, que deja al iniciado Lenin y transforma a Rusia en un estado autoritario. Y entonces tenemos las tres autoridades. Una, centrada en la idea de tratar de defender la sociedad de hermanos, pero hay que poner límites. El New Deal. La otra, esto no va si no se hace en base a qué? A lo que tenía la verdadera cultura, que era la cultura aria. No puede ser la semita, no puede ser, hay que matar a los judíos. Y la tercera, que dice, la gran problema es proletarios o burgueses, pero hay que hacer la dictadura del proletariado, muchachos. O sea, yo la ves. Adelante. Mientras, Norteamérica, a mí me tocó en la infancia y la adolescencia vivir esto, era el sueño americano. El sueño norteamericano vivía su sueño. Reich, con su casa volcada a la naturaleza, es hermosa esa casa, pero es individual para un tipo que se desplaya en la naturaleza. Walding, Marilyn Monroe, las niñas, los festivales de los 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante. ¿Y qué pasa justito antes de la guerra? Que Norteamérica recibe una segunda colonización europea. El sueño americano se traslada al oeste. Reich hace su escuela Tennessee West en el oeste. Ahí enseña arquitectura y está cerca de California, del oeste norteamericano. El este norteamericano llega el edificio de las Naciones Unidas, llega el estructuralismo. El pensamiento de quién es de Husserl. Vamos a ver después qué es. ¿Y por qué? ¿Escapando de quién? De Hitler. Y Husserl, que era un judío también, pero que pensaba que se podía hacer una estructura mucho más liviana que un Estado social que no se dotara tanto. Adelante.
y entramos en la globalización planetaria. O sea, acá viene la desintegración atómica que afecta a nuestra realidad. O sea, ¿qué quiere decir con esto que afecta a nuestra realidad? Berdiaev, que fue un ruso que vivió justito antes en el zarismo, y que el zarismo lo mandó a Siberia, después lo dejó estudiar y lo anduvo ahí dándole vueltas, pero lo tenía medio acorralado. Llega la revolución del 17, lo liberan los rusos, ¿no? Y le permiten entrar en la universidad. En la universidad enseña y todo lo demás, y en el año 22 casi lo mandan a Siberia y raja. Y entonces escribía: el individualismo es una desintegración atómica de la sociedad. Y eso condujo a su cara opuesta, el socialismo, que es una amalgama mecánica de átomos. Y un tal Lubasco, que era un biólogo, decía que había dos enfermedades en la gente hoy día. El cáncer, que es cuando una célula pretende igualar a las demás y entonces se homogeniza, o la esquizofrenia, que es el resultado de las células nerviosas que no se ponen de acuerdo y termina el tipo loco. Mao Zedong y Gandhi. Adelante. Y acá lo tenemos a nuestro querido Perón Evita, o Evita Perón. Evita decía: las obras sociales de Europa son frías, muchas han sido construidas con criterio de rico, y cuando el rico piensa en pobre, piensa en pobre. Para el pobre piensa en pobre. Otras por el Estado, y el Estado construye burocráticamente, es decir, con frialdad, sin que él, el gran ausente es el amor. Lo que quiero decir, fíjense, del lado derecho de ustedes son las construcciones que hizo Perón. Son militares, son rígidas y son afiladas. Están formando fila, la columna. Evita hizo la ciudad de Evita y la ciudad de los niños. O sea, ella venía de donde, del arte, venía del cine. Le gustaba el oeste norteamericano, le gustaban los chalets californianos que se instaló en la ciudad de Vista, le gustaba todo eso. Entonces fíjense que esa especie de dualidad existente en la pareja de Perón y Evita. Adelante. Y entonces surge, con el Estado social, la idea todavía de crear ciudades hechas de entrada. Brasil es una, Brasilia. Y la que hizo Schandiger, o sea, Le Corbusier, en la India. ¿Qué pasa acá? Que, mire lo que decía Niemeyer. Hoy en día se critica a Brasilia, se la acusa de ser inhumana y fría, impersonal, vacía en suma. No es culpa nuestra si ya son convertidos en víctimas de la injusticia de la sociedad capitalista. Eso lo decía Niemeyer. Y fíjense lo mismo que decía Umberto Eco con respecto a esta ciudad. Porque fíjense que abajo Brasilia le pasó lo que a toda la ciudad le pasa. Empezó a surgir suburbios de Brasilia. Y Brasilia se transformó en un gran destión. Humberto Eco decía: Brasilia debe ser una ciudad de iguales, ciudad del futuro, con su centro simbólico y sus tres tiras alineadas de unidades de habitación, y sus supercuadras a la manera de conducir. Niemeyer pensó que por el mero hecho de estar construida,
Brasilia sometería a los hombres a su historia y a sus propias finalidades. Pero los suburbios crecieron en su natural forma desordenada, inmensos slums llenos de barracas, de bares, de locales de mala reputación y focos de prostitución. En conclusión, Brasilia se ha convertido en una imagen de las diferencias sociales, en lugar de la ciudad socialista que pretendió ser. Y el centro simbólico, con su plaza con los tres poderes, con su forma cóncava y convexa de las dos cámaras, que la maliciosa interpretación popular imaginó a la forma cóncava como una gran cazuela en la que los elegidos por el pueblo devoraban las finanzas públicas. ¿Se han dado cuenta? O sea, hay separación entre lo popular verdaderamente con todas sus problemáticas y lo imaginado racionalmente desde arriba para, por más buena intención que tenga, pero que al final termina siendo frío, burocrático. Adelante. Y llegó la democracia, vuelta de Perón, los montoneros, Evita se toma la parte que podía ser montonera. Al padre Mujica lo mataron. Viene la represión, la guerra de las Malvinas, llegó la democracia. Adelante. Y acá tenemos entonces los dos relatos con los que todavía, pero ya casi no, se pretende globalizar, o sea, la cultura, los herederos de la cultura europea, pretenden globalizar el mundo. El todo funcional es la estructura, en la cual fíjense que las esculturas aparecen sin pupilas, quiere decir que no hay comunicación entre. Un collar uno ve que son una serie de patitas pero agarradas, acá ya no, la estructura se la separa. Y en Norteamérica se impone el estructuralismo desde las relaciones, se separan de los individuos. Las Naciones Unidas y el SIGAM de Mi Van der Rohe, que se construyen en el año 59-60. Adelante. Y llega la caída del muro de Berlín. Crisis del gran relato de la sociedad dividida en dos. Saqueos y entrega del poder, adelantado. La caída del muro de Berlín, etc. Adelante. Y acá viene una parte que también se siente dentro de la sociedad. La angustia de sentirse encerrado adentro de un aparato que uno no sabe para qué lado salir. Porque al final está como en el libro de Kafka, el proceso, en el cual uno no sabe cómo salir. Y hay las pinturas arriba, en el cual escaleras van para acá, para allá, donde puedo encontrar una salida. Hay la arquitectura de Beitía, hay cuadros de ¿cómo se llama? El Museo del Sur Solar, de Sur Solar. Bueno, o sea, deseo de salir y no saber para dónde, cómo. Adelante. Los dos grandes relatos con que la modernidad europea quiso globalizar. El todo funcional y la sociedad dividida en dos. El pensamiento ahí es esto, Hay un todo y una lucha interna dentro del todo, que es el pensamiento típico de quien, ¿cómo se llama? El cuento ¿cómo se llama? Y, o sea, que siempre es por ejemplo, el cuento de que pasa Zeus. Prometeo. El relato de Prometeo. Pasa Zeus con el fuego en la mano. Y está
yo siempre lo cuento, se los cuento así a los pibes. Y está Prometeo, que tiene planes de trabajar. Y está con los que tienen planes de trabajar al lado. Y entonces y le gritan, che, pasa, pedir unos planes de trabajar más que nos está haciendo falta. No, pero no, pedirle, no. Y estaban comiendo un asadito. Bueno, decirle que baja Zeus y Prometeo, que no le daba, porque estaba medio enojado con él, porque no le daba lo que quería, le da la parte peor para comer. Zeus no le gustó nada. Se volvió a subir y se va. Y entonces encima manda a otro tipo a que le saque todos los planes de trabajar. Entonces agarra y la gente le dice, pero Prometeo, no se preocupe. Viene Prometeo, vuelve a pasar, sale rajando, ¡pa!, lo tira y se sube él al carro con el fuego. Prometeo, Zeus. Esa es la dialéctica revolucionaria. Lo que está abajo sube, pero lo que está abajo de nuevo sube. Y lo que sí sube es la mente. No hay salida. Siempre es un círculo cerrado. Entonces los dos relatos es el todo funcional, que no nos enteramos de la guita, cómo funciona, de los mercados, de los bancos, la suba, la vaca, yo qué sé qué. Y por otro lado hay que destruir esto porque esto nos arruina, esto no hay que destruir. Adelante. Bueno, el posmodernismo es simulación y simulacro. Entonces hay que simular los dos grandes relatos. Menelo simuló muy bien. Entonces se dan los vidrios espejados, las máquinas deseantes que crea el método estructural, porque somos átomos desintegrados, que lo único que nos importa es ir a comprar algo en el supermercado, vamos con el carrito, no importa si pasa un pijo, la edad que va, yo voy a esto, voy a aquello, si pasa una mina, le tirar la cola, pero nada más, ¿viste? Objetos, que es lo que me importa. O sea, máquinas de decir. Y entonces toda la arquitectura, en fachadas, oculta la estructura. Entonces yo, con gestos bonitos, oculta lo que está detrás. Adelante. Bueno, las Torres Gemelas, colapso del todo funcional, nos guste o no. Posmoderno, su juego rebelde contra lo antiguo, simula la sociedad dividida en dos. O sea, está lo antiguo, hay que destruir lo antiguo, pero no ve qué se puede hacer. Y entonces está. Adelante. Y bueno, la arquitectura está como la fotito de abajo. O sea, externamente, ¿vieron? Ortega se decía una cosa que es genial. Decía que los animales viven en el paisaje, o sea, afuera. El perro, si uno mueve, viene. Si uno le pone comida, viene. Si uno le ve hacer cariño, viene. Si alguien pasa por adelante, corre. No, el ladra. Pero si no le pasa nada, se duerme. En cambio el hombre, para gusto o no, antes de dormirse, piensa. Y dice, habré hecho mal, habré hecho bien, qué porquería todo, ¿cuándo me darán esto? Y se pone 3 horas ahí dando vuelta a la cabeza, Si es que el hombre tiene un problemático entre la afuera y la adentro. Adelante. Y esto me parece que es una cosa que dijo Brodillac, que decía, el don unilateral no es sino caridad otorgada y recibida. Permanece en la lógica profunda del sistema. La acción revolucionaria le queda tan sometida como el cielo de las damas de beneficencia. Al jugar a este nivel, los liberadores preservaron el poder y la manipulación. Manipulando el valor signo, obtuvieron lógicamente su plusvalía y la dominación. Eso lo decía Brodillac. Adelante. Y esta es la realidad que tenemos. O sea,
espacio público hoy es peor. Seguimos todavía haciendo viviendas corridas, como si fuera la tira de montaje. Se demuelan los grandes como el Fuerte Apache. ¿Por qué? Porque hemos tratado de hacer falasterio metiendo a gente cuando esa gente no está relacionada comunitariamente, no es como en los barrios antes, no es como en los lugares que trabajaban en el campo, que por más que hubieran problemas, pero había relación, sino que están apiñados. Y los nuevos templos del consumo, ¿no? Ya son templos, las iglesias, ¿sabes qué va? Vas ahí, porque ahí total vas a comprar en sociedad de consumo. Adelante. Y acá viene, para mí, la pequeña esperanza. Después de la violación de nuestra cultura nativa, nosotros hijos bastardos y mestizos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿En el vino puro y las harinas pálidas de Larios o aquí en las fronteras pendulares del Mestres? León Felipe. Todo el mundo se mueve por un rodar de novia, dentro de un círculo cerrado. La serpiente se chupa el caramelo de la col. La tierra rueda y se repite. Todo marcha y vuelve en su dialéctica cerrada y fatal. Pero el gusano tiene una dialéctica poética. El gusano se transforma en mariposa y en un feliz. Y arriba la pregunta. A la izquierda, la tira monta. Al medio, Carlitos Chaplin, poniéndose, colgándose eso, porque después sale cantando, tratando de salir de eso. Y la pregunta, ¿el artesano unía creación? Materia con imaginación. Con las nuevas tecnologías que no necesitan concentración, no se podrían volver a unir. O sea, la gran pregunta, y esto lo hacía Albert Camus hace mucho, en los años 50, decía, ¿verdaderamente vamos a transformarnos cuando la creatividad y la materia estén juntas de nuevo? Con las nuevas tecnologías que tenemos. Adelante. Entonces, volviendo a Husserl, la analéctica como liberación del encierro binario dentro de un todo en el que se mueve la dialéctica. Es la banda de Moebius, o sea, la nueva geometría, es una geometría curva, continua, no es una geometría de un lado y del otro, sino que es una geometría en la cual uno empieza bueno y termina en malo, o empieza por un lado y termina en el otro. Y entonces fíjense lo que dice Morin. Yo soy izquierdista, mire que Morin era del Partido Comunista, y en esta Tierra Patria escribe eso. Yo soy izquierdista y derechista. Digo derechista porque busco la libertad de los derechos del hombre a las transiciones sin brutalidad. A la izquierda, en el sentido de que pienso que las relaciones entre los hombres deberán cambiar en profundidad. El gran tema central está en las relaciones entre nosotros. Adelante. Bueno, a veces la arquitectura lo expresa. Entonces, además, digamos, el ser de cada uno se constituye en una simple unión de opuestos, sino en un proceso en espiral. Si lo querés leer lo que decía no me detengo. Toda la acción progresista debe plantearse sobre la base de una crítica de la cultura occidental que colonizó nuestro suelo. Somos dos culturas que se están mestizando, pero frente a los dos modelos de sociedad ideal que plantea la modernidad, la liberal o la socialista, debemos intentar la creación de un nuevo modelo que integre las contradicciones en que se debate Sudamérica. La espiral analéctica.
Adelante. Y acá pongo dos películas. Una, Babel, en la cual, esto lo decía el que la hizo, las ideologías han jodido al mundo, solamente dividen. Y los prejuicios, los prejuicios que son generados por los medios de comunicación, por nuestros padres, los gobiernos, las religiones, que llenan los estereotipos a quienes son los otros sin conocerlos. Y acá empiezan que las contradicciones no son. O sea, ternura y vigor es como la represa que contiene el vigor. El vigor no es, o sea, ¿cuándo vamos a entender que lo importante es el río, le digo yo a los pibes? El río es lo importante, la fuente del agua. Pero si el agua la dejo fluir, llueve mucho y inunda todo, no es beneficiosa. Si yo la contengo, puedo reprimirla y entonces aprovecharla. Entonces, la contención, o sea, eso, ternura y vigor, el vigor requiere esa pequeña contención que se acabó en nosotros como padres. Se considera que el padre es el ser autoritario. No, reconstruyamos el padre como ser realmente que permite que los hijos sean lo que ellos quieren ser, que acepten su edad adolescente, que se liberen, que hagan su camino, pero que uno les diga de alguna forma, mirá, esto te puede jorobar, mi experiencia me dice esto, fíjate en esto, tenés cuidado en aquello, ¿no? Esto es fundamental. Ese ternura y vigor van juntas. Y esto lo dice Leonardo Bosch, ese brasilero que te haría que encima de la iglesia ahora lo sacó. Adelante. Bueno, y acá, para terminar, vimos hace poco con Pérez, de nuevo, la tentación de Cristo de Scorsese, ¿no? Sobre un libro de Kiyosaki. Fíjense, y yo la volví a ver despacito y fíjense lo que es. O sea, en un momento al principio, Jesús entra en los templos y empieza a tirar diciendo, esto han hecho una cueva de ladrones. Y al lado de él lo tenía Judas. Judas dice, este tipo es genial, este tipo es un revolucionario. Está tirando abajo toda esta manga de sotretas que son los fariseos y los saduceos que estaban todos prendidos al Imperio Romano, ¿no? Este tipo es un revolucionario. Muy bien. Después le dice, la gente está feliz, entra en Jerusalén. Y dice, bueno, sí, muy bien. ¿No? Al final entra en un burro, no entra en un caballo, entra en un burro. Va entrando, le ponen las cositas, ¿sí? Y entonces Judas se sube arriba del podio, ¿no? Y está esperando que llegue Jesús. Jesús casi llega hasta adelante, le tiende la mano para que suba, Jesús lo mira, se da vuelta y se va. Primera tentación, no quiso el poder. Segunda tentación, estaba en la cruz y de golpe aparece una niñita. Y esa niñita, casi angelical, le dice, pero has dejado a María Magdalena sola. ¿Por qué? Ella te quería. Entonces aparece con que él se acuesta con María Magdalena, tienen hijos, y ya se lo ve a Jesús viejo, ya con los hijos en el brazo, y de golpe vuelve a la cruz y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y se muere. Y yo digo, las dos tentaciones, ¿cuáles son? El poder y el ser padre. O sea, reemplazar al padre. Él, como hijo, dijo, no, yo soy hijo. Y esta es mi función porque yo a él lo quiero, aunque me haga lo que me hizo. O sea, que las tres etapas no son tres enemigos
Y entonces uno dice, morir dice que estamos en el fin de la edad de hierro planetaria. Y fíjense lo que decía Freud, la religión judía es una religión del Padre. Cristo, el Hijo, ocupa su lugar, se ofrece en sacrificio, toma la culpa de todos. Ahí está el origen del héroe que se revela contra el Padre y lo mata, y le da muerte. Freud se equivoca, pese a que Freud era judío. ¿Se equivoca por qué? Porque eso no lo mata el Padre, acepta. O sea, ¿qué quiere decir? Que Freud todavía está metido en la posición binaria. Este mata al otro. El hijo mata al padre. No, el hijo no mata al padre. Va haciendo su camino. Y de golpe encuentra de nuevo al padre. Y acepta que algunas cosas, ¿no?, lo robaron. Porque desde luego todo esto siempre tiene una herencia que recibió buena y mala. Pero sin embargo no lo quiere matar. Luego, por consiguiente, no es cuestión de ser anárquico y querer que no exista el poder. No es cuestión, tenemos que tener orden, pero el poder es un padre no para ser él, sino un padre al servicio de que la sociedad crezca. Y la última, Gerard decía, ámense los unos a los otros. No es cuestión de amarse para ser perfectos. Ámense o morirán. Y la raíz básica de nuestra crisis cultural reside en la aterradora falta de ternura y solicitud, de los unos para con los otros, de todos con la naturaleza para nuestro propio futuro. Leonardo Boff. Pensemos en Chile. El Evangelio de la fraternidad es a la ética lo que la complejidad es al pensamiento, que llama a no fraccionar más, a no separar más, a no huir sino unir, pensamiento intrínsecamente religioso en el sentido mínimo de reunir.